muy clara. Dice que en el Antiguo Testamento hay más de 130 apariciones de ángel y en el Nuevo Testamento se menciona 180 veces, es decir, que no es un tema menor, ¿no? De hecho, María se le apareció el ángel Gabriel, que algunos dicen que es un arcángel porque tiene una jerarquía superior. Pablo habla de seres espirituales en Efesios de maldad, pero también están los seres espirituales de bondad, que son los que sirven a Dios y los que nos sirven a nosotros. Y dice la carta de los Hebreos que muchas veces recibimos ángeles sin habernos dado cuenta. Es decir, personas, porque la palabra ángel en griego tiene dos intenciones, una es el mensajero y el portador. El ángel mayor que hubo en la creación fue Luzbel, que era portador de luz, que después se rebeló contra Dios porque no quería que adorar a Dios, quería que lo adoren a él, y entonces dice la palabra que fue expulsado del paraíso, ¿no? del cielo, y habitó en la tierra, ¿no? Con toda una legión. Es decir, que hay ángeles buenos y ángeles malos, pero nosotros queremos ser los ángeles buenos que nos acompañan. ¿Cuántos creen que estamos rodeados de ángeles acá? Y que esa silla vacía, estos lugares que no vemos, hay ángeles, ¿no? Suena un poco irracional, porque parece el siglo XXI, donde hay tecnología, donde la razón parece primar sobre la fe. Hablar de estos temas parece del medioevo, pero no es así. Lo que pasa es que nosotros hemos, quizás me incluyo, muchas veces hemos minimizado la palabra de Dios en ciertos aspectos. Pero los ángeles son, en definitiva, servidores de Dios al servicio de nosotros, ¿sí? Vamos al libro de Génesis. En el capítulo 19, versículo 1, un pasaje muy conocido que tiene que ver con una destrucción de dos ciudades importantes en la historia. El otro día estaba viendo un programa de documental y decían que arqueólogos encontraron restos de lo que fue Sodoma y Gomorra, es decir, calcinados, como petrificados los cuerpos, y algunos no sabían el origen, si fue una lava volcánica, si fue... en definitiva se cumplía lo que la Biblia decía, ¿no? Es decir, esto corrobora la ciencia de aportar y darle más refuerzo a lo que dice la Escritura, ¿no? Génesis 19, 1 dice: llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Es decir, acá vemos dos seres, como en el caso de Abraham, que fueron visibles, es decir, que no fueron una luz, sino que eran palpables a los ojos, se podían ver. Es más, los hombres de Sodoma y Gomorra lo vieron también, los codiciaron, y dice la palabra que los ángeles lo volvieron ciego, es decir, lo enceguecieron, ¿no? La luz, el poder que tiene. En la Biblia no lo vamos a buscar, pero hay relatos de ángeles que han destruido ciudades enteras, es decir, el poder que tiene un ángel es tremendo. Ahora, a la diferencia de Dios, el ángel no crea vida, no es omnisciente, no es omnipresente, no es que un ángel está en todos lados, ¿no? Sino que está en lugares, ni siquiera el mismo diablo está en el mismo lugar. Por eso necesita de un ejército, porque él no es omnipresente. Es decir, el príncipe de las tinieblas tiene un lugar principal como general del ejército y tiene todos sus demonios que lo obedecen. Más o menos así la cosa, ¿no? Bueno, los ángeles igual, están muy bien organizados, ¿sí? Por eso la Biblia dice que hay arcángeles, hay querubines y hay ángeles, que vienen a ser como el soldado raso, los ángeles, ¿no? ¿Me entienden? En figura de ejército. Bueno, Génesis 19:15 dice: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan el castigo de la ciudad. Es decir, la función del ángel es alertar, es decir, bueno, por acá no vayas, ¿no? Una vez, esto me pasó con mi primo. Una vez íbamos, yo digo que fueron ángeles, no sé, él dice que fue una casualidad, él lo ve desde su punto de vista, yo el mío. Íbamos hacia
hacia Córdoba con un vehículo, y había una sierra de Córdoba que era como, es decir, había que subir en forma de caracol, ¿no? Una ruta que se había hecho por la mano humana, pero que estaba, mejor dicho, por la base de la construcción, pero lo habían perfeccionado, y vos veías de este lado como el abismo, ¿no? Y de este lado la montaña, ¿no? Y era las 6 de la tarde y queríamos subir arriba, pero la carretera que manejamos se quedaba cada rato, entonces llegamos como a las 8 o 9 de la noche a la punta de ese cerro, ¿no? Y íbamos adelante y en un momento no había nada de luz y se empezó a agotar la batería y no iluminaba, y digo, vos pará acá hasta que no amanezca, no avanzamos, porque yo digo, no contamos más cuentos, si llegamos a pisar más nos caemos. No era muy alto, pero suficiente para estrellarnos. De pronto aparece un auto delante de nosotros, ¿no? Bien iluminado, esos autos que tienen un reflector de yodo, parece, ¿no? Sí, que son muy potentes. Digo, mira, seguía ese auto, y íbamos persiguiéndolo. Cuando llegamos arriba, dimos la vuelta, y cuando ya estábamos llegando arriba, es un lugar de Córdoba donde es muy especial, es en Villa Saldán, que hay árboles, se ve el arroyo desde abajo, y de pronto digo, bueno, vamos a bajarnos para agradecerle, porque gracias al auto no nos matamos, al auto que iba adelante. No nos encontramos el auto. Yo no sé si bajó por otro lugar, pero digo, Dios me lo puso en el camino, ¿no? Usted dirá, bueno, pero esto es muy casual, pero para mí fue un testimonio que me marcó. Digo, bueno, estos fueron ángeles. ¿Cómo puedo explicar que no lo encontramos, que desaparecieron, o habrán bajado por otro lugar, o Dios los mandó ahí para que nosotros no nos dañemos, ¿no? Y cuando volvimos al campamento, porque estamos en un campamento cristiano, mi primo siempre es escéptico a estas cosas, nos dijo un hermano, estamos orando para que ustedes lleguen a ese lugar y no les pase nada. Y le contamos esto. Cosas locas, decía. Y a veces hasta a mí me da temor contarlo y compartirlo, porque esto lo puedo hablar en ciertos grupos, porque si no tenemos fe y no lo vemos bajo la óptica espiritual, parecería que no tendría ningún significado, ¿no? Pero Dios manda ángeles. Y una vez también me acuerdo de una persona que apareció en nuestra vida en un momento difícil con mi familia y cuidó de nosotros, y no estuvo mucho tiempo, estuvo en casa, y después nos enteramos que esa persona había partido con el Señor. Pero era una persona madura de edad, pero muy angelical en su forma de ser. Yo digo, Dios la mandó, la usó, en el buen sentido, no como lo usamos nosotros las personas, sino en el buen sentido, para servirnos en un momento a lo que estamos sirviendo a Dios. Por eso lo que decía el pastor, cuando uno sirve a Dios, Dios te manda ángeles. Es recíproco esto, es un boomerang, recibimos de alguna forma. Por eso dice que Dios, los ángeles del Señor acampan alrededor de aquellos que le temen, ¿no? Es decir, no es que nos van a defender incondicionalmente, tiene que haber una correlación. Si nuestra vida tiene una vida de santidad y una vida de comunión con Dios, ellos nos van a servir. Es decir, hay como que tiene que haber una especie de ida y vuelta. Yo tengo que tener comunión con Dios y más o menos ser coherente a lo que Dios me pide, y Él va a mandar a sus mensajeros ministradores. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Bueno, nos ponen personas en el camino, mensajeros, ¿para qué? Para solucionar nuestros problemas. Por eso no existe para nosotros la casualidad, qué bueno que apareció esta persona, sino que es una causa. Es esa persona que Dios la manda para algo, ¿sí? Sigamos con la palabra. Génesis 28, 12, vamos a ver un poquito el libro de Génesis, un pasaje muy conocido, de un hombre que no era muy íntegro, ya van a ver de quién hablo. No era una persona quizás como José, donde era temeroso de Dios y era muy leal a sus principios, pero tenía un corazón que buscaba a Dios, es decir, una persona que Dios después lo bendijo con el tiempo. Estoy hablando de Jacob. Génesis 28, 12 dice, soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Fíjense, esto es lo importante. Dios manda señales en los momentos de crisis, en los momentos que a veces no encontramos la salida.
La historia de Jacob, usted la conoce, pero quisiera un poco recrearla. Es decir, una persona que desde el vientre de su madre con su hermano gemelo siempre compitió para adquirir la bendición. ¿Se acuerdan que el hermano Saúl tenía hambre? Era un cazador y Jacob era un gran cocinero, una persona muy buena en la cocina. Y vino con tanta hambre que le canjeó un plato de lentejas por la bendición, porque era la bendición, era el primogénito, era de Saúl. Y entonces en esa negociación él perdió lo trascendental por rescatar lo emergente. A veces nosotros por cosas emergentes perdemos lo trascendente, ¿no? Es decir, él perdió esa visión, perdió esa bendición. Jacob, protegido por su mamá, ¿no? Porque acá había una especie de preferencia, ¿no? Es decir, su padre Isaac amaba a Esaú, ¿no? Y su mamá amaba a Jacob. Entonces en un momento le dice, mira, tu papá es ya chiquito, es viejo, y va a bendecir a tu hermano porque le corresponde, pero prepara algo para que coma y buscar la forma de engañarlo, es decir, acá una complicidad entre madre e hijo, ¿sí? Para que vos seas bendecido por tu papá, Isaac. Entonces lo que hizo Jacob, tal cual como le dijo la mamá, se puso una piel de oveja, se emuló ser velludo, ¿no? Se conoce la historia, bueno, lo bendijo, y se produjo un conflicto tan grande que tuvo que huir, porque el hermano lo iba a matar. Es decir, le perdía toda la herencia, toda la posibilidad de ser bendecido, aunque después lo bendijo a Esaú. Pero eso es otra historia. Y en esa huida, es decir, él tenía que empezar una nueva vida, iba hacia la tierra de su tío Labán. Y en el desierto, en esa soledad del desierto, improvisa una almohada con una piedra, una roca, y en medio del frío, de la soledad del desierto, tiene una visión, ve ángeles. Es decir, a mí esto me lleva a la reflexión que a veces, cuando estamos en situaciones críticas, la luz de Dios aparece. No sé cómo, pero aparece en nuestras vidas. A veces por una persona, por un hermano, a veces por la palabra misma, a veces por la oración, por un sueño. A veces sentimos que algo nos está pasando y que se está moviendo el mundo espiritual, porque Dios está detrás de cada situación, ¿no? Nosotros decíamos con mi esposa de una persona que estábamos orando por su vida y empezó a tener un montón de conflictos, ¿no? Y nos decía, pero ¿cómo puede ser que están orando por mí y estoy peor? Porque Dios es como el gran ajedrecista que empieza a mover las piezas del ajedrez, el tablero se empieza a cambiar, y entonces va a hacer todo lo imposible para que esa persona lo conozca a él. Y a veces se lo tiene que llevar lejos, o pasar por una crisis, o terminar preso, qué sé yo. ¿Cuántas personas se han convertido en la cárcel? ¿Él? Bueno, entonces a veces Dios te lleva a situaciones extremas, porque en ese momento es cuando se aparece la luz de Dios. Siempre cuando estamos en una actitud cómoda, tranquila, no pasa nada, pero cuando empieza el problema, es porque pasa algo, porque Dios está detrás de eso. No es que somos masoquistas, es que no entendemos, y a veces, como dice la palabra, somos tardos en oír, ¿no? Somos a veces como el mulo, dice la Biblia, a mí nos compara con una mula, ¿no? Yo soy media mula, así que, y necesitamos a veces ser como golpeados para entender cuál es el plan de Dios. ¿A ver? Bueno, entonces yo quisiera hablar de estos seres, de que a veces nos cuesta entender nuestra razón, pero se ha manifestado no solamente en la Biblia, sino en nuestra vida. Por eso toda persona, toda situación, todo momento que vivimos, aunque rechazamos, tenemos que discernir qué hay detrás de eso. Cuando me acuerdo una vez en una iglesia que habíamos empezado el ministerio, no teníamos ni bancos. Era un lugar relativamente chico, y yo de carpintería no sé nada. Entonces vino una hermana de ahí del barrio, de Bulón, y dice, pastor, dice, le traje un hermano para que lo contenga un día, si puede, en la iglesia, le dé un colchón ahí. Me lo trajo así como peludo regalo, ¿no? Y el hermano era adicto al alcohol, es decir, una persona alcohólica que sufría mucho. Y yo lo miré y dije, Señor, llévatelo, porque yo no sé qué voy a hacer con otra persona. Es decir, la verdad que me puse bastante mal. No, fue un rechazo de entrada, ¿no?
Bueno, lo milagroso es que esta persona empezó a dejar su adicción al alcohol y empezó a mostrar sus habilidades de carpintero. Al lado de donde nosotros estábamos había una carpintería, pedimos madera al dueño de la carpintería, nos regaló madera y en una semana armó 6 bancos, pero preciosos bancos, que duraron años. Y después este hermano se fue. Es decir, nuestro instinto egoísta es preservarnos. Es decir, no, en mi casa no va a entrar un extraño. En mi casa no voy a permitir que alguien que yo no conozco atente. Está bien eso, porque es la lógica. Pero a veces Dios te manda a una persona porque tiene un propósito. Y eso, que es un mensajero de parte de Dios, aunque no lo conozca, hace que modifique tu situación. Esto no quiere decir que abramos la puerta ahora y que vengan todos los lincheros, todas las personas que andan por ahí. Pero digo, es decir, a veces Dios te puede mandar personas, mensajeros, para un propósito. Están todos duros, digo, estoy hablando... Bueno, vamos a la Biblia. Los ángeles acampan, los ángeles están, los ángeles adoran, la misión de los ángeles es adorar, porque un poco es el anticipo de lo que nosotros vamos a hacer allá. Es decir, nosotros vamos a adorar a Dios. No es que va a ser aburrido, vamos a estar tocando el arpa como nos pinta, sino que vamos a tener una actividad diferente, ¿no? Es decir, los ángeles adoran a Dios. Los ángeles sirven a Dios y están a nuestro servicio. Los ángeles también tienen la misión de corregirnos. Es decir, cuando a veces estamos mal, hay situaciones que por ahí por nuestra falta de discernimiento no la encaramos como corresponde, y Dios te manda un mensajero para corregirte, que es lo que tampoco nos gusta, porque no nos gusta que nos corrijan. ¿A quién le gusta que nos digan la verdad? A veces nos duele, ¿no? A veces nuestro orgullo, pero sin embargo a veces aparecen personas con la claridad de decirnos las cosas y de guiarnos por aquellos lugares. Y a veces no hay edad. Una vez en la escuela, yo dando clase, me acuerdo que estaba muy mal por una crisis familiar que habíamos vivido, y un alumno de 4º grado, chiquito, me mira y me dice, ¿por qué estás mal? Dice. Y yo digo, no, como decía mi hijo, ¿qué te importa? ¿No? Pero lo miré, ¿no? ¿Y por qué estás mal? Me dice de vuelta. Y me dice, ¿sabes que Dios te ama? El nenito, ¿no? Yo, cuando se fue, me quebré porque digo, Dios, me lo mandaste vos este año. Porque en un momento tan crítico en mi vida, una persona que no conocía emitió una palabra que abrió mi corazón. Es decir, parece una tontería, ¿no? Pero estas cosas son las que nos van marcando al transcurso de nuestra vida, ¿no? El Salmo 5, el Salmo 8.5 dice, ellos, habla de los ángeles, ¿no? Les has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Salmo 78 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira sobre Egipto. Es decir, los ángeles atacaron a un pueblo, o estuvieron de alguna forma atacando a un pueblo porque estaban defendiendo a otro pueblo, ¿no? En el hecho histórico, es decir, sabemos que el pueblo hebreo padeció 400 años de esclavitud y estuvo bajo el yugo de los faraones. Hubo un faraón bueno, por así decirlo, que conoció a José y que le dio un privilegio. Ustedes conocen la historia de José tan hermosa, pero después vinieron faraones malos que subyugaron al pueblo de Israel y los esclavizaron. Bueno, cuando salieron de la esclavitud, Dios mandó ángeles a protegerlos en el camino. De hecho, se armó una especie de columna de humo en un momento donde ellos estaban en la encrucijada. Tenían que cruzar, avanzar hacia el mar o ser muertos por los egipcios. Moisés y toda la columna de las personas que lo seguían. Y sin embargo, en esa encrucijada donde no se abrían las aguas, Dios frenó ese lugar, mandó ángeles, dice el Salmo también, ¿no? Y esto produjo que no avance los carros del faraón y se abrió el camino para que pase en tierra seca donde había agua. Es decir, estas cosas ilógicas que parecen hasta místicas, que parecen hasta a veces fábulas, para nosotros son reales. Dios abre caminos imposibles para nuestra vida. A veces puertas de trabajo, a veces situaciones que nosotros pensamos que no puede ser por la lógica.
situaciones que decimos, bueno, pero no se dan las condiciones para que yo haga esto, pero Dios te abre una puerta. Y si Dios te abre una puerta, el hombre no la va a cerrar. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Es así? ¿Amén? Y el Salmo 91, que lo citó Carmen, en el versículo 11, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en sus caminos. Este salmo, decía el pastor que todos los salmos empiezan con algo oscuro. Este salmo empieza como que estamos, el que habita la sombra del Altísimo, ¿no? O sea, habitar es, de alguna forma, estar bajo la protección de Dios. Pero después dice, aunque andemos en valle de sombras y aunque andemos en tinieblas, van a caer a tu derecha, a tu izquierda, no te van a tocar. Es decir, es como que Dios, en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad física, pero en medio de la oscuridad espiritual, donde no encontramos el camino, Él manda ángeles. Otro testimonio. Una vez yo trabajaba en Congreso, en un puesto de diario en el año 78, me acuerdo porque era el Mundial el 78. En Congreso, frente a Plaza Congreso, trabajé 3 años de canillita, ¿no? Pero el diario. Trabajaba a veces a la mañana, a veces a la tarde y a veces a la noche. Yo vivía en Monte Chingón, en Lanús. Y cuando iba con el 37 hasta la estación de Lanús, que salía del turno tarde, llegaba a la estación de Lanús más o menos 11 o 12 de la noche. Y los colectivos ahí ya dejaban de funcionar. A veces no andaban, a veces sí. Hasta Monte Chingón son casi 30 cuadras. Y era una noche de mucho frío, había neblina, lloviznaba y me quedó otra que caminar hasta mi casa. Y iba caminando por la calle Caguazú, que era la que cambiaron de nombre, ¿no? En Chingolo, Lanús Este. Y pasa un auto, era un Falcon. Pasa un auto al lado mío, y no había nadie. El auto ese pasa, pero en dirección contraria, y yo sentí una voz audible que decía, date vuelta. Cuando me di vuelta, el auto giró en la esquina, ¿no? Volvió hacia donde yo venía, y yo en ese momento no pensé si eran policía, delincuentes, no sé qué, pero no me paré a investigar qué eran. Empecé a correr, ¿no? Cuando empecé a correr, agarré por la calle paralela, que es Tucumán, que es donde yo vivía, la calle Tucumán, y yo veo que el coche sigue por Caguazú, y acá yo voy por Tucumán, de mi casa estaba a 8 cuadras, y me pongo así en un Porsche, y con la neblina se proyectaba, parecía una película de suspenso, se proyectaba la luz del auto. Y entonces yo me paré acá, y de vuelta la voz me decía, ¿vos qué estás acá? No, pero clarito. Y me quedé acá, y el auto siguió. Seguí corriendo y me metí dentro de una casa que tenía un papel así chiquitito. Salté para que no me vea dentro de la casa, caí arriba de un rosal, se imagina cómo tenía la espalda, me pinché todo, pero me quedé duro ahí como una estatua, ¿no? Y yo veía que las luces del auto pasaban como las películas por arriba así de la... Ahí me di cuenta que era policía, porque estaban con un reflector, los ladrones no iban a iluminar a ver dónde estaba la persona. Y yo me quedé duro, ¿no? Fueron momentos que hacía frío, que yo transpiré la gota. Y cuando llegué a mi casa me acosté con los zapatos y todo, así me tapé. Y bueno, después me enteré muchos años después que era una época muy difícil, ¿no? Pero yo escuché 2 veces una voz audible, date vuelta y quédate quieto. Es decir, el Espíritu Santo, yo no conocía al Señor todavía. El Espíritu Santo me estaba advirtiendo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los ángeles? Cuando yo empiezo a correr para mi casa, en ese momento, en la esquina de mi casa, sale un vecino, don Antonio, un hombre muy bueno, que no era de salir a esa hora, porque era una persona grande, mayor de edad, y era muy tarde ya. Y sale y le dice, apurate, Coté, a mí me dicen Coté, que están cerca. Y yo el otro día, cuando salgo, ya era el día de salir para agradecerle a don Antonio, y me dice, yo no salí. Me estoy volviendo loco. Alguien me dijo, apurate. Pero una persona era don Antonio. Y digo, bueno, vuelta y Alzheimer, y yo en esa época no sabía lo que era el Alzheimer, o yo vi algo que... Pero literalmente alguien me dijo, correr.
Es decir, si yo se lo cuento a un psicólogo, puede ser una alucinación mía, pero a mí se me apareció un vecino que me dio tranquilidad y que me dijo, apúrate. Entonces, no estoy contando una película de ciencia ficción. Yo he visto muchas veces, no ángeles con alas, no personas así espirituales, no he tenido quizá el privilegio de Jacob o de estos hombres, pero signos de la presencia de Dios a través de sus mensajeros. Por eso creo que, sin devocionar, porque la devoción nuestra no es hacia los ángeles, sino hacia Dios, pero sí reconocer ese mundo espiritual que no vemos, que no palpamos, que no tocamos, pero que está. Y saber que hasta que estemos en la presencia de Dios, Él va a mandar ángeles para guardarnos. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, a veces nos cuesta creer que estas cosas suceden, Señor. A veces nos cuesta entender que hay un mundo más allá de nuestros ojos, que existe, que está, que se mueve y que tiene, Señor, la potestad sobre nuestras vidas. Señor, estas criaturas que te adoran, que te alaban, que te bendicen, que te sirven, están a nuestra disposición. Y sabemos, Señor, que porque ellos velan por nosotros, aunque andemos por valles de sombra de muerte, aunque estemos en situaciones críticas, sin salidas, aunque se nos venga la noche, Señor, no solamente la noche física, la noche espiritual, cuando no vemos un horizonte claro en nuestras vidas, tú nos mandas para protegernos, para cuidarnos, para darnos, Señor, la señal por donde caminar. Ellos son como faros, como luces que están, Señor. A veces vienen por una persona, a veces vienen por un hecho, por un acontecimiento, a veces ni siquiera lo vemos, pero sentimos que algo o alguien nos protege, Señor. Son tus ángeles guardianes. Gracias. Gracias porque no estamos solos, porque somos parte de un ejército, Señor. Tanto nos amaste que ellos están a nuestra disposición. Por eso te pedimos, Señor, que podamos entender esta revelación que nos das por la palabra. Así como te apareciste a través de ellos y le hablaste a Abraham, Señor, y le diste la promesa. Así como se aparecieron con María, Señor, y le dijeron que a través de ella vendrían el Salvador. Un ángel dice tu palabra que abrió la cárcel de Pedro cuando estaba preso, Señor, y ni los guardias lo vieron, porque solamente, Señor, lo ven aquellos que te buscan, aquellos que te aman, aquellos que tú elegiste, Señor. Indignamente nos elegiste en la vida, Señor, porque no somos merecedores de tal fortuna, Señor, pero tú nos amaste tan grandemente que nos has enviado tus mensajeros. Gracias por los que han obrado en nuestra vida. Gracias por los que seguirán obrando. Perdónanos por nuestra poca fe, a veces duda, a veces incredulidad, a veces, Señor, porque racionalizamos todas las cosas. Enséñanos a tener una fe más pura de niño y entender que ellos están y que ellos están para nuestro servicio, porque tú los has concebido así, Señor. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén.